y seguimos hablando sobre este tema del corazón sano después de los 40 años, sí se puede. Y estamos hablando sobre algo bien importante sobre los síntomas, y no pensemos que únicamente una persona de mayor son las que se infartan. Muchas personas, incluso dormidas, se quedan ahí y les dan un infarto. Y que dicen que es la muerte privilegiada, ¿no? Porque 50 se dan, yo no sé. Pero bueno, platícame, por favor, Doc, sobre los síntomas. Hablabas tú que puedes confundirse con una gastritis. Se puede confundir con una gastritis. Algo común también es que de repente yo vivía en un edificio, subía esos 2 pisos y no me cansaba, y noto que de algún tiempo subo el primer piso y me canso, o caminaba 3 cuadras y ahora me canso caminando 1. Y no es que digas no tengo mala condición, no. También puede suceder que no tengas condición física. Sí, puede ser que sea mala condición, pero si son cambios así como que de repente sucedieron, algo pasó y creo que vale la pena checarse. ¿Okay? Entonces ese es otro dato ahí. ¿Cómo te checas? ¿Con un electro? Los infartos en el evento agudo, o sea, en ese momento, en el momento que me estoy infartando, se detectan con 2 estudios de laboratorio. Un electrocardiograma y un estudio de sangre que se llaman enzimas cardíacas. Okay. Con esos 2 estudios yo puedo saber si una persona en ese momento se está infartando. Híjoles, ¿y hace cuánto no se hace un electrocardiograma? Yo creo que, no sé si me lo he hecho algún día, fíjate, no me acuerdo, creo que nunca me he hecho un electrocardiograma. No vale la pena. Sí me lo han hecho cuando me han operado, ¿no? Que sí, normalmente un preoperatorio operan, sí me lo hacen. Y ya me acordé que una vez me dijeron que mi corazón era lento. O sea, ¿cómo? Eso quiere decir que el corazón, que la frecuencia cardíaca está bajita. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende del escenario del paciente. paciente. Ya me espanté, Doc. A ver, te voy a poner el ejemplo. Una persona que hace mucho ejercicio... No es mi caso. Normalmente estas personas es común que manejen frecuencias cardíacas bajitas. No, pues yo no. O sea, mi caso no es ese. Personas, mujeres principalmente, algunas de ellas tienden a tener presión y frecuencias cardíacas bajitas y pueden llegar a tener algo que se llama disautonomía. Es la típica compañera que teníamos en la escuela que de repente se desmayaba. Esas personas también tienden a tener frecuencias cardíacas bajitas. Pues no, pero yo sí soy de presión baja, por ejemplo, pero nunca me desmayo por eso. No, pero a lo mejor tienes un grado ligero de esta disautonomía. Por eso me como un chocorrol para que se me baja. ¡Ay, el chocorrol! Sí, el pretexto. Ajá, ok. Y el otro escenario, por ejemplo, un paciente de más de 60, 70 años que tiene estas frecuencias cardíacas bajitas, pero a lo mejor que llega al consultorio porque ya se desmayó. En esa persona, ya lo que estás tú sospechando es que tenga algo que se llama enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Son los pacientes que a veces pueden llegar a requerir la colocación de un marcapasos. Lo que quiere decir en términos así coloquiales es que los alambres del corazón, el sistema eléctrico del corazón ya se desgastó. Es que hay que revisarse. Ahora, no todo el mundo le palpita igual el corazón, o sea, y también está bien, por ejemplo, hay personas de presión alta, presión baja, pero por herencia, no es un factor hereditario de que la mamá es de presión alta y a lo mejor un hijo sale de presión alta. Igual el corazón puede ser de que sus ritmos sean, o siempre tiene que haber un ritmo tan igual en de todos. No, a ver, el tema genético es algo súper importante porque de repente algo que sucede con la gente es, oye, mi papá, mi mamá, mis tíos son hipertensos, entonces yo forzosamente voy a ser hipertenso. La respuesta es no forzosamente. Ajá. Si yo cuido bien mi alimentación, la actividad física, puede ser que yo no sea hipertenso nunca. Ajá. Sin embargo, si yo tengo esa carga genética, pero además de eso tengo un mal estilo de vida, entonces sí es más probable que yo sea hipertenso. Ok. Entonces es algo que suma. Que suma y pero, que ya hay que tomar. Pero que no es ley. No es ley, exactamente. Bueno, yo creo que ya me desvié del tema de qué, de cómo son los infartos. Lo más típico es sentir una opresión en el pecho. ¿Del lado izquierdo? En el centro del pecho. Ok. En el centro del pecho, que se me va hacia la mandíbula o hacia el brazo del lado izquierdo, que siento que el cuello me está ahorcando, que me duele la mandíbula y que se acompaña de que yo sude, de ganas de vomitar o ganas de ir al baño. Ajá. Y que además se acompañe de que tenga esa sensación de falta de aire o que me sofoco. Okay. Entonces eso es lo más típico. Okay. ¿Vale? Esos son los síntomas típicos. Pero algo importante es que de repente, cuando yo estoy caminando, si yo camino y empiezo a sentir esta opresión en el pecho, a eso le llamamos angina de pecho. Y es lo que la gente conoce como un preinfarto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esos síntomas, creo que vale mucho la pena acudir con un cardiólogo porque, por ejemplo,
una angina de pecho o un preinfarto no forzosamente se diagnostica con un electrocardiograma ni con enzimas cardíacas. En estos pacientes necesitas hacer algunos estudios especiales, por ejemplo, una angiotomografía de arterias coronarias, en la cual, por ejemplo, ves cómo están las arterias de tu corazón y puedes saber si hay un grado de obstrucción de tu arteria, pero que no es total, no es al 100%. Yo les explico a mis pacientes que los infartos o el acúmulo de colesterol es como los tubos de una casa del agua donde se les va formando sarro. Un infarto es cuando el tubo ya se tapó por completo, pero si ese tubo está tapado un 70%, entonces en un futuro tú tienes mayor riesgo de infartarte. Y eso no se diagnostica con un electrocardiograma ni con enzimas cardíacas. ¿Cómo? Por ejemplo, con una angiotomografía de arterias coronarias. Eso es lo que dicen en el Es un tomógrafo. ¿Cómo es un tomógrafo? Un tomógrafo es donde te meten un tubo, te hace cortes Sí. y después ese equipo hace una reconstrucción de las Y te arterias ponen de un tu líquido corazón. luego, ¿no? También. Te pueden poner un medio de contraste. Ajá, para verte. Entonces ese es un que estudio. mucha gente se estresa un buen con ese estudio. Pero hay otras alternativas. A mí si me preguntas, oye Julio, si tú tuvieras algunos síntomas, ¿qué estudio te harías para saber cómo están las arterias del corazón? Creo que ese es hoy por hoy el estándar de oro. Es que es carísimo también. Sí, pero depende contra qué lo compares. No, claro, yo lo sé, pero muchas veces es tu hijo, es mejor que me hagan otra cosa por lo caro. Existen pero también algunas opciones. Pero también hay personas que les da miedo porque les da claustrofobia. Aunque a veces tengas la cabeza para afuera, hay unos que no. Y el ruido, yo sí me he tocado personas que se ponen de verdad muy estresadas. Sí. Por eso, o sea, ya es cuestión... La claustrofobia es más con la resonancia, ¿sí? Sí hay personas que lo llegan a tomar con el tomógrafo, pero si no, también hay otras opciones. Hay otras opciones, pero existe un gamagrama cardíaco, existe un ecocardiograma con dobutamina o con estrés físico, que ahí lo que haces es, te ponen a hacer ejercicio, te administran un medicamento que simula el ejercicio físico y van tomando fotos de tu corazón, ya sea con un ultrasonido o con una gamma cámara, que es el gamagrama cardíaco. Y ahí podemos saber si existe el riesgo de que yo me pueda infartar. Claro, lo importante es hacerse los estudios. Y son estudios más económicos. Bueno, pero si el otro si ese no te sale muy bien, pues tírale al otro para confirmar a la mejor. Pero yo algo que siempre les comento a mis pacientes, creo que antes de pasar a esos estudios es que acudas con el médico. Porque claro. De repente sí tengo pacientes que ya llegan con todo, como con 10 estudios que ya se hicieron ellos por su cuenta y dices, pues no lo necesitabas, pero a ver, lo revisamos. Que se lesiona a la vecina, entonces sí. Tú para ahorrar tiempo, sí. Mejor te lo haces. Así es. No, bueno, pues es importante el que nos estemos revisando y que vayamos al médico. Yo no sé si con un estetoscopio más o menos así de primera nos puedan checar si hay algo mal, si te estás sintiendo mal. Con el estetoscopio lo que escuchamos nosotros son los ruidos del corazón, pero no se queda muy corto, por ejemplo, para saber el riesgo que yo tengo de infartarme, ¿sí? Lo que más sirve hoy en día, 2026, son estas escalas de riesgo cardiovascular, que como ya lo comenté y hice mucho énfasis, evalúan todas estas características y te predicen de forma más precisa qué riesgo tienes tú de infartarte, más que el que alguien te escuche nada más con el estetoscopio. Y yo siempre lo comento que es algo complementario, ¿no? O sea, oye, es muy importante hacer una buena historia clínica, hacer una muy buena exploración física y también complementarlo con estos estudios básicos que realmente son estudios baratos, sencillos, accesibles, que me puedo hacer en cualquier laboratorio y que con eso yo ya puedo tener una escala de riesgo cardiovascular. O sea, no se necesita gastar mucho. No sé, y conforme vamos teniendo más edad, pues más estudios hay que hacerse y por supuesto hay medicamentos que te ayudan a quitar todas esas cosas que te pueden afectar al corazón, como el colesterol alto, ¿no? Obviamente la alimentación, pero también hay medicamentos que te ayudan a bajar el colesterol, el azúcar. Ya después viene el tratamiento y justo lo que comento siempre con mis pacientes es que el tratamiento es también, al igual que el diagnóstico, es muy individualizado. Que de repente ya, oye, ya me estoy tomando esta estatina para bajar el colesterol, pero resulta que no es la que necesitas, o necesitas algo más potente. O de cuánto, ¿no? ¿Vale? Porque hay de varias, hay de 10, 20, no sé cuántos hay, entonces hay que checar porque también, o sea, no nos podemos automedicar. Yo creo que hay que ir con el médico y pues yo te agradezco, Doc, que nos hayas acompañado. Danos así como que recomendaciones últimas y tu contacto, así para cuidar nuestro corazón. Las recomendaciones que haría es todos tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana. Este ejercicio tiene que ser cardio
caminar, correr, bicicleta. Tenemos que sumar 2 o 3 días a la semana ejercicio de fuerza y una buena alimentación, que esto nos va a traer como consecuencia el cuidar nuestro peso. Hay que recordar, la alimentación actual es evitar los ultraprocesados, más verduras, más proteínas, carbohidratos, si vamos a elegir, idealmente que sean carbohidratos integrales. Y mi contacto, bueno, yo tengo consultorio en el Centro Médico ABC y en mis redes me pueden seguir como Julio-Sausa, la primera es S y la segunda es Z-Sosa, o si le ponen Julio Sausa también en Google, ahí me encuentran en todas mis redes. Y pues ahí nada estás. más. Pues gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.